Bien, amigos, como todos los martes disfrutamos de la asesoría desprendida, siempre bollante en juicios e ideas, en conceptos de nuestro socio ya, don Julio Ortega Tous. Buenos días, don Julio. Buenos días. ¿Cuántos acontecimientos se han acumulado y que no hemos podido tratarlos? Tengo 2 semanas que no hablo con él, por eso yo quiero que ustedes me den a mí el turno. Sí, como siempre huyo antes. Julio, yo me estoy volviendo loco. ¿Con qué? Literalmente. Yo eso lo sé. Literalmente, Hace años de eso pero lo no, sabemos. pero ahora es haciendo un esfuerzo. Mira, te voy a decir lo primero. Lo primero es que tú notas que hay un combo de ustedes economistas, de lo que son asesores de los grandes gremios empresariales u empresas. Pero yo no estoy en ese No, grupo. tú no estás. Yo te Lamentablemente. lamentablemente, por cierto, en tu punto de vista. No estoy. Entonces, Sí, ese lamentable. grupo, de repente caen como con mucho tecnicismo, con mucha fortaleza argumental, ¿verdad? Caen como parece, es como por momentos. Por oleadas, así, Ayer o antier en el campito, un grupo de avispas agarró un perrito y el perrito salió huyendo. Picaron todos al mismo tiempo. Y el Sin perrito hacerle llorando. nada, porque Y uno no sí. sabía por qué era un chihuahua de un visitante. Corrió como un loco. Se metió debajo de había un panal de avispas. Bueno, más o menos así es que cae. Ellos actúan como Así es que avispas. cae. Le Entonces, espantó. así es que cae. Entonces, ¿cuáles son los temas que caen ese grupo así? Te dicen, te ponen que tú te quieres ir del país. Mira, déficit. No, primero comienzan con el gasto. Gasto de desorbitante, eso el país se va a llevar. Ya estamos, el endeudamiento, te dicen, ya estamos casi, la expresión es, Al borde de... al de borde. la indefección, no, tiene un nombre. Default. Sí, ya, que no podemos pagar. Te hablan de comerse gasto. Deuda. Déficit. El déficit que está galopante por el gasto. El déficit te provoca un endeudamiento que ahora mismo dijo el Nuevo Diario que este año solo 6.000. Claro, pusieron los 2.000 millones de la planta, por si acaso. Y la Cámara de Comercio te dice lo mismo, te va caminando por ese lado. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un gasto desorbitante, irresponsable. Tenemos un déficit que va galopante. Tenemos un endeudamiento casi insostenible. Y entonces no te hablan de los ingresos, de la fiscalidad, lo que habla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Tú recomiendas que nos larguemos del país? Mira, si fuera por los cantos de sirena del empresariado dominicano, desde hace decenas de años, no de ahora, no, decenas de años, que se quejaban de todo. Cuando Balaguer le dio la ley 69 y todas las leyes de incentivo, habidas y por haber, se seguían quejando. El mercado nacional para el producto criollo, esa era la ley. La ley 69 era protección. de sustitución de importaciones. Sí, Esa misma. Después vino la ley de incentivo turístico, después vino la ley de incentivo forestal, la ley de incentivo agropecuario, la ley de incentivo... Y todo eran incentivos en detrimento del fisco. Y el mecanismo de la reinversión. ¿Tú Reinversión de recuerdas? utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y era una batería de Incentivos de todo. incentivos de todo tipo, que era un modelo Promoción de las exportaciones. de tenía- promoción de exportaciones y de consolidación del mercado interno que promovía en aquella época, en los años 60, estamos hablando, la CEPAL. Un modelo que llegó tardío aquí, porque en realidad se comenzó en los 50 y 60 en América Latina. El empresariado dominicano es un parásito. Bájale un chin. Vale, No, sí, no te no, perjudica. Es un parásito. Dime, ¿qué producen? ¿Qué valor agregado hace el empresariado dominicano neto? Sí, poder no. ¿Tú sabes cuál es el único? El azúcar. Con FLE vamos a hacer ahora. No, hombre, no, pero eso. ¿Y el maíz de dónde viene? Estados Unidos. ¿De dónde viene? No te meten en eso, Pedro, déjalo hablar eso. Entonces, No, pero es la calificación, no. ¿que no de qué? ¿Tú sabes lo que es una rémora? Sí. Pero ¿Eh? el Ese que sí es un produce. pajarito. ¿Qué son las rémoras? El que produce de alguna Se le pone manera. el tiburón, Espérate, se le pone el ¿qué tiburón. es una rémora? Un pececito se le coloca al tiburón A la ballena, y a la ballena que viven de los de parásitos, los parásitos, que se lo sí. van comiendo. Sí, pero el que produce. O sea, yo lo que digo es, dejémonos de canto de sirena
y póngase a hacer algo útil. Por ejemplo, en el sector eléctrico. ¿Tú crees que hay un valor agregado suficiente para tener un sobrecosto de electricidad de casi 600 millones de dólares al año que los gobiernos siguen? Yo no sé por qué siguen pagándolo. Con intereses. Ahora mismo ese es al el 12%. Y ahora, Al 12%. y ahora se están quejando y tienen una campaña porque el gobierno, que yo no sé por qué tenía que hacer una ley especial para producir. Es increíble porque eso, sí, es el verdad, Estado es tiene verdad. derecho a hacer lo que quiera. Sí, hombre. Pero no le recuerdo. ¿Cómo Hasta que no? hacer monopolio. No, está bien. Para no. producir Hasta electricidad. hacer monopolio. Pero él renunció a ellos hace varios años atrás, renunció Con la ley de al derecho a generar electricidad. electricidad. Sí, esa es la herencia maldita Sí. que nos dejó una gestión de la CDE. Sí, pero eso se corrigió ya. Y No se ha felizmente corregido. El Estado, No se ha corregido. El Estado está invirtiendo No, señor. en generación. Los efectos de la capitalización y los efectos de el Acuerdo de Madrid, famoso, están ahí. La formación de precios, ¿cómo se calcula? Esa formulita, que es la que te da que aquí paguemos 3 veces más la electricidad más cara que en Puerto Rico. Teniendo el mismo No, estructura de la generación. matriz de aquí es más barata. Aquí tenemos hidroeléctrica, que en Puerto Rico no hay. Gas natural. Y tenemos mucho más gas. Ellos tienen como un 8 y nosotros tenemos casi un 17, 18% en la matriz de gas natural. Y carbón mineral. Bueno, Carbón mineral. Ellos tienen también. carbón. Ellos tienen carbón. Un agitado La parecido a la misma nuestra. empresa. La AES, misma empresa. es la que produce. Pero resulta que allá el precio al consumidor es 3 veces más bajo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que puede explicar algo así? No sé. Ahí ¿Eh? está difícil. Si es con un carbón de oro que lo hacen, ¿qué es lo que pasa? Lo que le preguntaba al profesor de Lo que yo te trigonometría. digo es decir, eso, mira, yo venía pensando Y ese esta 9, ¿dónde mañana viene? que en realidad todos los países tienen sus problemáticas de tipo económico y de tipo social, algunos más graves que otros, algunos están en un proceso de franca crisis sistémica, como es el caso de España, por ejemplo. Que ya comenzó a generar empleo, por cierto. 3, y le faltan 7 millones. 3 al día. No, hombre, por favor, vamos a ser más serios. Pero se detuvo la hemorragia No sé si se ha detenido. No estoy seguro. de los paros. No estoy seguro. Pero el tema es, yo venía pensando, los grandes problemas de la economía dominicana es realmente poder estabilizar un sistema que le permita a la población dominicana, no al gobierno, a la población, acceder a los servicios básicos de una sociedad moderna. El 80% de la población dominicana es urbana. El 80%. Y de ese 80%, la mitad, el 50%, que viene siendo el 40% del total, viven entre la zona conurbada de Santo Domingo y la zona conurbada de Santiago. Mi pregunta es, en las prioridades nacionales, ¿dónde están los problemas urbanos? Que todos los días lo vivimos, porque la delincuencia es un problema urbano. La falta de agua potable es un problema urbano. La falta de infraestructura de transporte es un problema urbano. El hacinamiento en barrios miseria y en casucha es un problema urbano. El problema del empleo y la creación de empleo, la microempresa, etcétera, es un problema urbano. ¿Cuál es el conjunto de políticas que dan 80% de prioridad a ese problema? La construcción de la... ¿De qué? ¿De 4 estaciones de de la metro? avenida Circunvalación. ¿De 4 estaciones de metro? Y La circunvalación es para los camiones. Se va a Para que construir... los camiones pasen por ahí. No, va a Sí, ser pero- conexiones con los carros. pero van a decongestiona pasar. No, para sea los así. bancos. ¿Qué? Van a pasar todo el mundo. Tú puedes No, circular. puede ser todo el Y mundo. Santiago, pero cuando tú vas a Puerto fundamentalmente, Plata,
Y la circunvalación de Santiago, tú vas por Sí, Y descongestiona el centro de 18 años hacerla. Descongestiona el centro de la La ciudad. comenzó Balaguer. positivo, un sitio, ese positivo. La comenzó Balaguer. ¿O no la ¿Quién la comenzó? No fue Balaguer que la comenzó, pero Balaguer la comenzó y Balaguer ya, el último gobierno de Balaguer hace 18 años que terminó. Va a ser 20 años en el 2016. Dice Orión, sé positivo. sí, El pero complejo lo que habitacional quiero Juan Bosch decir va a es- tener va a tener casi 7.000 viviendas. Oye, Claro. te lo he dicho varias veces, una marcha de 5.000 kilómetros comienza con un paso. sí. Cálmate, No, pues yo lo sé. cálmate. Pero yo Tú lo eres muy sé. joven, tú vas Pero a ver muchas cosas. aquí hay otras prioridades. Por Enumera, ejemplo, please. Baby Gracia, gasto tributario, 7% del PIB. Bueno, se entra en lo que hemos hablado del pacto fiscal, ese es un tema que tiene que entrar. ¿Tú crees? 7%. Porque crees que va a hablamos, entrar? hablamos de calidad del Aparte, gasto. ¿Tú crees que va a entrar? Si tú hablas de calidad del Que gasto, usted que no paga ahora y que tiene No. todos los privilegios va a pagar. pero tú estás hablando de calidad. Si tú le hablas de calidad del gasto, la otra parte te puede decir, bueno, pues vamos a hablar del gasto tributario, porque eso es calidad de gasto también. El déficit es ¿Sí? la relación ¿Qué te que parece? hay entre lo que me falta y lo que yo ¿Cómo gasto. El déficit es lo que me falta, entre No, lo que no, yo gasto y lo que me falta. No, aquí el gobierno en promedio gasta un 18% del PIB. Poco más, poco Sí. menos, aproximadamente nuestro un amigo 18. Y tiene Temístocles- ingresos de un 14. Exacto. En esos Entonces, tres, ahí hay un 4% Que hay que buscar. estructural. Hay que salirlo a Que buscar. hay que salir a buscar. Que un Tú solo tienes con que reducir- o endeudarte, o no Sí. pagarlo, sí. o hacer fullería. Sí. Así es. Entonces, Pero según tú se resuelve con el gasto tributario. no se resuelve. Son solamente. 7% el gasto tributario. Sí, bueno, pero tú Vamos no a puedes bajarle un eliminar, 4%. tú no puedes eliminar la zona franca. Vamos a dejarle un 3%. Exacto. Vamos a cortarlo a la mitad. Ya. Y después hablamos de fiscalidad, como dicen, el año que viene, dentro de 2 Sí, años. vamos a cortarlo a la mitad. Pero en el Yo no sé presupuesto del, por 2000 qué. del 2015 vamos a reducir de 7 a... Bueno, a- yo no a sé ya, 4. porque yo no... No, yo te digo, Ojalá ¿quién que fuera sabe así. si esa idea la toma el ministro de Hacienda? Ojalá. Julio, pero déjame decirte algo, Julio, te estoy escuchando. Los argumentos de Julio van en la dirección de, bueno, hay un cuestionamiento a que no se está haciendo, no se ha hecho, no se han aplicado políticas dirigidas a atacar problemas estructurales de la economía, y Julio lo aborda muy bien. Ahora, de la otra acera del frente también se habla, y economistas, como decía, de que esto es un pandemonio aquí. Ahora yo solo quiero... Un pandemonio. Sí, un pandemonio. Entonces yo lo que quiero es lo siguiente. Yo voy a citar algunas cosas. El Fondo Monetario Internacional, en su reciente informe, acaba de establecer que el PIB en la región va a disminuir otro 0.5%. Se había establecido que era de 2.5% a final de año, ahora dice que solo 2%. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, mantiene la proyección de un crecimiento cercano al 5.5% para final de año. Es para establecer, para que veamos las cosas Yo no he visto esa desde cifra. otra óptica. Si yo No, tú yo no lo has dudo visto. de que sea verdad. Sí, sí, sí. Pero yo no lo he visto. El fondo, De que 5.5 aquí. Bueno, ya No, no. algunos, fíjate lo que ha pasado. El fondo decía que Pero 4 a No, pero 4.5, pero ya se ha dicho que puede llegar a 5.5. a 5.5. Pero óyeme, lo que quiero establecer es Sí, que mientras el Fondo Monetario Internacional, a propósito de la debacle nacional, sí. ¿Cuál debacle? bueno, la que plantean esos economistas de, la que te hablaba, de bueno. lo que te hablaba Orión, el Fondo Monetario establece que en la región disminuye la proyección de la economía, Así del es. PIB, de un 2.5 que habían establecido en abril a 2 puntos. O sea, sigue mermando y dice, esto es un espanto. Pero en República Dominicana se mantiene la proyección de crecimiento por encima de lo que había sido el promedio en mucho tiempo. O sea, se mantiene como ha venido aconteciendo en las administraciones del PLD, que ronda un 5.6% más o menos. Aunque en ocasiones eso colocó hasta 7%. del PLD. 7%. 7.5. 7.5%. O sea, quiero establecer esa diferencia primero para el CONE, que dice que el PLD ha sido El caos. el caos, que ha mantenido el problema de formación. No, parece que el que gobernó bien fue Hipólito Mejía. Exacto, pero 7% eso en el... Ahora digo otra cosa. La OIT, otro informe que vi la semana pasada, la OIT establece, esto para la sociedad, las lindas niñas de la Asociación de Industria, OIT establece
su preocupación porque en la región centroamericana y en el cono sur la informalidad ya supera el 70%. Aquí que vivimos diciendo que 56. el PLD... 56. que viven diciendo, y dice la gente de la Asociación de Industria, que aquí el PLD lo que fomenta la informalidad, nos mantenemos en el promedio que de 56% de la región, ¿verdad? O sea, tú tienes... Por debajo de la media de la región. Por debajo de la media de la región. O sea, lo que quiero decir con esto son elementos, salario, el componente salario y el componente de la longevidad, que son parte también y de la seguridad alimentaria. Mientras el programa de las Naciones Unidas reconoce que la República Dominicana ha mejorado el índice de desarrollo humano en longevidad, en alimentos, o sea, producción alimentaria, entre otros factores, en educación, lo establece el PNUD, servicio de agua potable. En otras regiones la situación es completamente adversa, incluyendo toda la mayor parte de Europa, esa comunidad europea, la Unión Europea, que estuvo por aquí el marchante aquel. Bueno, pero lo que quiero establecer es que fíjense ustedes cómo los propios organismos internacionales que acabo de citar hablan bien de la forma en que se ha manejado la economía de la República Dominicana en los últimos años, que no es el resultado de política de los 2 años de Danilo Medina. De Danilo Medina, que en forma lastimera hay mucha gente que pretende establecer diferencias. No, en esencia ha habido una política del Partido de la Liberación Dominicana dirigida a mantener una economía en crecimiento y con estabilidad. Y ha faltado, dicen los propios PLDistas, y yo pienso que es una actitud responsable, ha faltado eso, una mejor distribución de la riqueza que debe ser la apuesta. Entonces tú llamas la atención, dices, bueno, vamos a revisar, porque mientras tanto el Estado sigue languideciendo, porque seguimos con un Estado pobre. O sea, es talento por un lado frente a situaciones de resistencia a resolver problemas estructurales dentro de los cuales está la reforma fiscal, que parece que va a esperar un tiempo. Entonces, frente a ese cuadro es que yo quiero que tú me digas, ¿cómo tú proyectas? Porque ellos han dicho que las proyecciones son catastróficas. Dice el hijo de Selman y otros más, dice no, que todo es una cuestión... Es un neoliberal completo. Exacto. No tiene... ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? No, yo pienso que son unas visiones que no se corresponden con la realidad. Que la República Dominicana tiene muchísimos problemas. Claro que sí, muchos. Muchísimos problemas en el terreno económico, en el terreno de la equidad. Salarios deprimidos. En el terreno del salario, en el terreno migratorio, en el terreno, en muchos aspectos. En la eficiencia de un sector clave como el sector de energía eléctrica. En fin, tenemos muchos problemas por delante. Y tenemos un problema también demográfico. Aquí no se habla de ese problema. Ese es otro tema. Es decir, la República Dominicana en la que tú naciste, en la que nació Pedro, habían 2 millones de habitantes. En la que tú naciste, habían 4. 3,5, 4. Sí. Igual que yo. Superamos los 10 ya. Ya superamos los 10. Sí, superamos los 10. Es decir, en una generación hemos no duplicado, sino 2,5 veces multiplicado la población. Pero nosotros vivimos en una isla, sí, no vivimos en un continente. La presión de la otra Entonces parte. hay una presión aún mayor de un vecino con una población casi igual que la nuestra, o igual que la nuestra, Igual. para términos demográficos. 500,000, medio millón más, ellos. No, nosotros tenemos más. Sí, nosotros tenemos más población. ¿Cómo? Mal contada. Porque Una además no población contamos a los haitianos que están aquí. Una población hambrienta. No, una población, no más que hambrienta, porque eso es como medio peyorativo, sino un país en donde el PIB de Haití con la misma población es 11 veces inferior al de aquí. 11.
Entonces, al tener una situación como esa, hay una economía que ha colapsado de los años 90, responsabilidad única y casi exclusiva del señor Bill Clinton y de los Estados Unidos de América, que destruyeron lo poco que había en Haití de producción agropecuaria y de producción interna para sustituirlo por importaciones. Y que con el caos político que se instauró con la disolución de las instituciones, trajo como bueno, pues tú lo dices consecuencia. porque Bill Clinton en ese momento era el presidente de los Él Estados fue Unidos. el que promovió eso. Y promovió. Él fue el que invadió Haití. Y luego ahora No, porque como ahora El le que están invadió en Haití asuntos de fue Bill negocio. Clinton. y luego le tocó Quiero la- establecer la diferencia porque ahora anda en asuntos de negocio. No, él anda en otra cosa ahora por ahí, por Haití. Pero él mismo ha aceptado que las medidas ultra neoliberales que impusieron en Haití cuando trajeron de nuevo a Aristide, dieron al traste con lo poco de producción que había en ese país. Por ejemplo, la producción de arroz. La destruyeron completamente con arroz importado y con un arancel de un 5%. nada Lo que más. quedó la industria azucarera se la llevaron. También se la llevaron. Se llevaron la El industria turismo se azucarera. fue a pique todo. El turismo venía ya con problemas de antes, pero Acabó de Sí, morir. sí. Sigue hablando, sí. sigo hablando. Sí. Sí, hombre. El UPS. ¿Qué es esto? Sí, El cielo un apagón, un apagón. apagón. Diferente al UPS. Por Porque eso nos te han perdí. cambiado de el este circuito, cambió el circuito. inexplicablemente de este nos cambió de un circuito de Malapaga, que es ahí abajo, ahí En Villa en Consuelo. Villa Consuelo, y ahora nada, se nos va la luz como se le va a ellos. Pero yo creo que se puede corregir eso cuando ellos entiendan que nosotros somos buenas pagas. Y organizar al Claro. barrio para Pero- que vayan en servicio. Pero ellos le dan el 10% de la publicidad a ustedes. ¿Quién? No la paga, es de este. Ni tampoco es de sur y es de norte. Ni sé de... Ellos dijeron que ellos no tienen por qué pagar, pero nos cobran a nosotros puntualmente. Esa es de sur. Esa es de sur, es una irreverente. Te dejaste quitar el tema. De Que no Pedro. pague el 10% No, pero- y a cada momento nos sorprende. Pero es Y que si ese nos no es- retrasamos, Pero eso lo vamos a nos resolver corta la luz posteriormente. allá y resolví. Termina Entonces- la idea. Pedro. Entonces yo lo que te digo es, en un contexto como ese, si nosotros nos situamos en el marco de un Caribe convulsionado, en cierto sentido, Sí. con una economía en Cuba que está en un proceso de transición Sí, señor. doloroso, de una economía planificada, ultra centralmente planificada, y que por lo tanto, después de la caída de la Unión Soviética, colapsó Así es. económicamente, y que ahora está entrando en un proceso de cambio en el modelo económico hacia un modelo menos restrictivo y más liberal, pero que Cuba, el desarrollo humano de Cuba es altísimo. Cuba está en los países de muy alto desarrollo humano. Solo hay 2 países latinoamericanos que están ahí, que son ¿Tú estás Chile, escuchando eso, Pedro? Chile y Cuba. El 70% del presupuesto de Cuba se dedica a la salud pública. Exacto. ¿Y el resto? ¿Qué queda? No, y la educación también. ¿Y para qué queda? Y la la educación. educación. ¿Pero para qué queda? Pero la educación. Yo no quiero estar en esa consideración. Vamos, porque sigue. tú acabas Bueno, de yo te voy a decir una pero cosa. entró en crisis. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un hijo que Ajá. estudió en un colegio donde el 80% de los profesores son cubanos. El 80% son Aquí, no en Cuba. Es un hijo bien formado, La calidad de la educación para que lo sepas. de esos maestros cubanos es del cielo a la luna con relación a los colegios de la misma categoría en la República Dominicana. Entonces, yo no sé si es que ellos tengan algún gen superior, que no creo que lo tengan, pero hay una calidad del educador, calidad reconocida por la OCDE, por los programas PISA, por los programas de la UNESCO, por los programas internacionales, de esa calidad educativa. No es el edificio que tienen, sino es el ser humano que imparte la docencia y que es el vehículo entre el aprendizaje del estudiante y el conocimiento.
Entonces, esos dos elementos, más unos programas base de aprovisionamiento en electricidad, en alimentación, le dan a Cuba ese nivel de desarrollo humano que tiene, que está en los países de muy alto desarrollo humano. Yo estaba viéndolo y me sorprendí, digo, pero ¿cómo puede ser? Pues así, nosotros estamos en los países que vienen después, que se llaman de alto desarrollo humano. Hay mediano y después bajo. Entonces nosotros tenemos al lado a Puerto Rico y a ¿cómo se llama? A Jamaica. A Jamaica. ¿Cuál es la situación de Puerto Rico? Puerto Rico es un estado con una colonia norteamericana con una economía prácticamente en disolución. No tienen actividad económica prácticamente. La actividad de las farmacéuticas, de las petroquímicas, que existieron durante los años 60, 70, 80, ahora mismo se han desmontado. Y hay un desempleo y una emigración masiva. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa válvula abierta como es la migración, de mandar 7 millones de dominicanos para allá. Sí. O los haitianos tampoco la tienen. Al contrario, nosotros nos están imponiendo, nos están presionando, nos están chantajeando para que nosotros aceptemos la inviabilidad del vecino en el mercado laboral dominicano. Se convierte en el recetario. Y se convierte en eso es lo que debería hablar el CRES, de eso. Exacto. Del problema de cómo comprime el salario esas cantidades indeterminadas de inmigrantes forzados, porque están forzados por el hambre. No claro, por el hambre. Americana, ni a la Cámara Americana de Comercio, a la que sirve el CRES, porque ese es el problema. Pues no tenemos incluso instituciones que se han deformado aquí. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es un gremio, los gremios se organizan para defender sus intereses, y es lo más legítimo. Eso es legítimo, que hay. Claro. ¿Tú sabes quién es la principal asesora de ellos? La sociedad civil. Todos los cuadros que tú conoces de la comunicación, importantes, Juan Bolívar, Miguel Guerrero, Uchilora, toda esta gente son asesores del CONEP. Pero tú no lo vas a creer. Del CONEP, participan con ellos, elaboran tesis juntos, coinciden en los planteamientos sobre el tema de la problemática. O sea, la sociedad civil se transfiguró y se convirtió en un asociado de un sector específico, de uno de los sectores fácticos. Porque tienen una causa común. De uno de los sectores fácticos. Sí. Precisamente quienes están supuestos a ser exactamente los representantes de los que no estamos agrupados en los sectores fácticos. Entonces ellos forman parte. O sea, aquí hay una deformación muy pronunciada, ese es el problema. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, el problema es que aquí quien fija las líneas maestras no es la sociedad civil, ni es la Embajada Americana, ni es el CONEP. El Estado. Es el gobierno del Estado. Exacto. El gobierno del Estado. Así es. Entonces, mientras el gobierno del Estado sea conducido por un equipo humano que un poco más o un poco menos tiene muy claro cuáles son las líneas maestras para continuar con un desarrollo armónico de la educación, de los servicios, de la mejoría de la distribución del ingreso, en fin, de una calidad de vida de la población dominicana mayor, en base también a un desarrollo de la economía, porque el desarrollo no se logra con una destrucción económica. Ni sin crecimiento. Ni sin crecimiento económico. Claro, hay que equilibrar un crecimiento humano, un crecimiento que tenga en cuenta el bien común, porque ese es el gran problema. Yo estaba viendo ayer una exposición de un economista austríaco que está desarrollando una tesis interesantísima que se llama La economía del bien común. Y dice, ¿cuál es el objetivo de las actividades económicas? El bienestar, de la gente, de la humanidad. El bienestar común, el bienestar de los seres humanos. Sí. Mientras mayor sea ese bienestar, más nos acercamos a la meta de una economía justa y de una economía equilibrada.
Dice, sin embargo, en ninguna de las constituciones del mundo existe que lo que él llama los motores de la economía son el afán de lucro, por un lado, y la acumulación sin límite de riqueza. Y eso te da una fórmula que es el eje perfecto para el desarrollo de la desigualdad. En la economía desarrollada. Entonces imagínate en estas. Entonces, ¿cuál debería ser el paradigma? Debería ser al revés. El bien común y la solidaridad. Por ejemplo, él ponía, ellos hicieron una encuesta, ese grupo, que trabaja en varios países de Europa, en Alemania, en Austria, en Francia, en España. Hicieron una encuesta y le preguntaron a la población, es decir, ¿cuál cree usted que debería ser la diferencia entre el salario mínimo y el salario máximo de la población? Ahí. Hicieron 50.000 encuestas, 50.000. Ay, cuéntame algo, los resultados de eso. El consenso en todas esas, en Suiza también, en todos esos países es que no debería haber una diferencia mayor de un factor 10. Eso es lo que la gente percibe. Explique lo que es un factor 10. Por ejemplo, si el salario mínimo aquí son 12.000 pesos, que nadie debería ganar más de 120.000. Ese es un factor 10. Para mí me parece interesante eso. La verdad es que... Espérate, pero oye, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en España es 5.000 el factor. El factor es 5.000 en vez de 10. Sí. En Alemania es 8.500. Y en los Estados Unidos 380.000 veces. Pero eso no puede ser. Esa es la realidad. Y aquí debe ser enorme también. No, aquí debe ser Aquí. 1 millón de veces. Porque aquí hay un funcionario público que gana 1 billón contra... No, pero no un funcionario, eso es sueldo, salario. Aquello es... Lo otro es, utilidades. El ingreso. si usted tiene una empresa, ¿cuál debe ser el máximo que puede ganar? El jefe de esa empresa y el... No, el dueño. El dueño. Porque tú tienes que tener un límite. Sí. ¿Por qué? Porque tú debes estar motivado El por dueño otros de la elementos como son la solidaridad, el compromiso. el bien común. el bien común. El bien común. común. Tiene muchos elementos. Sí. La ética, la decencia, etcétera. Pero ahora no. Ahora si tú eres evasor, Hasta respeto por el otro, no, hombre. si tú eres un evasor, tú eres un señor. No, entonces espérate un momentito. Aquí hay almuerzo entre empresarios. ¿De cómo evadir? No, para celebrar lo La que evasión. lo que se economizó dejando de pagar al Estado. Y te estoy brindando esto porque me gané unos cuartos. Dicen ellos. Pero, oye, con una naturalidad que a uno se espanta. Entonces, ese es el punto que yo te digo. Es decir, yo creo que lo que debemos avanzar, y yo creo que democráticamente la sociedad es la que debe decidir cuáles son, diríamos, las porque no debe haber un grupo de clarificados que venimos, los economistas, iluminados, los sociólogos, los economistas, los estadígrafos, y decimos qué es lo que tiene que hacer la gente. La gente sabe qué es lo que quiere y qué es lo lógico, claro, qué es lo humanamente viable. Pero claro, Es decir, lo que tenemos es que cambiar es el paradigma. así es. El paradigma que ha guiado a esta sociedad a ser una sociedad extremadamente desigual. Así es. Extremadamente Y que desigual. no se vea eso como una Y que situación natural. ese 5.5 que tú mencionas, o 5, yo no sé sí. cuánto. Mi gran problema es cómo se distribuye. Así debe ¿Cómo ser. se distribuye? ¿Cómo se distribuye Así eso? debe Es ser. decir, si producimos 100, Así debe ser. ¿cuánto le toca a Pedro y cuánto le toca aquí al Señor? Seguro que a ti te toca 99 y a él 1. Y hasta el propio Estado.
Y al Estado. y hasta el Estado. Mire, Entonces, un Estado que le toque 14 Exacto. de los 100 que De los producimos, 100. es un Estado que está incapacitado Exactamente. de hacer política de desarrollo. Mire, esa dramática declaración del gobierno de que suspende una obra que para ellos yo no estaba de acuerdo. Por Carretera razones Cibao ecológicas, Sur, Cibao Sur. Cibao Sur, pero que la suspende por razones de que no tiene dinero con qué hacerlo. Óigame, ¿Eh? eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es Porque verdad. un país necesita que aquellos que han sido electos, que han sido votados por la población, tengan capacidad básica de hacer sus proyectos. Y si uno de ellos era esa carretera, sobre todo también valorado que esté el presidente. O sea, Por porque eso. lleva eso, muy es bien cierto, su- Reconocimiento a la sociedad. lleva es muy bien y- dramático. Reconocido entonces, por la sociedad. es una Mira, pena que no dramático tenga los es decir, yo recursos no suficientes tengo para desarrollar recursos eso. para poder desarrollar eso. Sí, Yo que lo prometí, yo que lo creo, Sí. que la creo buena, sí, sí. porque es así, es la visión de un jefe de Estado. Vámonos. Entonces, Mira, Julio, entonces no haciendo- podemos seguir teniendo Sí, un Estado pobre. Pobre. así es. Y para cambiar eso, Sí. ya hay de hecho una meta declarada por ley, Sí. que es llegar a una presión fiscal de un 25% del PIB. Y estamos en la mitad aproximadamente. Sí, ¿Qué medidas en los próximos años han de tomarse para que eso cambie y que el Estado esté en capacidad de continuar el programa de educación, de continuar el programa de mejoramiento, o de implementar un programa de salud universal Bien. en la República Dominicana y de proveer de las infraestructuras fundamentales Muy a la vida en convivencia civilizada? Muy bien, miren, señores. Agua, Luz. recogida de basura, luz, Miren, seguridad. si proseguimos por esta ruta, estas intervenciones de los martes de julio van a ir tocando zonas que son puntuales para comprender la necesidad del desarrollo económico y social y con ello el desarrollo humano. Y me parece muy interesante ese ejercicio, esa reflexión. Muy de bueno, Julio. sí. Faltó solo por decir que ese 13.5% de carga fiscal nuestra está por debajo de la media latinoamericana, que es 18. 21. 21. Dejémosla- 21. Yo la quería dejar en 18. No es que tú quieras, era- la realidad que es 21. No, que la- Brasil, porque hay que es un la grupo- economía más grande, tiene 37. Pero hay un grupo de países que están en 18, que nosotros quisiéramos llegar a 18. Nosotros estamos con Te lo digo Guatemala. te lo digo No, tú quieres que lleguemos a 18. Sí, Pero yo quiero decir la verdad. la verdad. La verdad es